This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde ofrecemos un análisis profundo y sin adornos del comportamiento criminal de Israel y los esfuerzos que realiza para influir en los políticos y la opinión pública mundial. En el programa de hoy destacaremos cómo Israel ha perdido a muchos de sus influyentes partidarios de la derecha en Estados Unidos. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra explica cómo ahora está desesperadamente intentando reparar el daño que ha sufrido al perder a algunos de sus defensores más poderosos. La entidad sionista ha estado desarrollando operaciones masivas de influencia contra la derecha estadounidense. Esto se debe a una división emergente como resultado del genocidio y el fenómeno de notar el privilegio judío. Y de hecho el sionismo como una forma de supremacismo judío. Perdieron a Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Marjorie Taylor Greene y Megyn Kelly. Incluso perdieron a Charlie Kirk después de indicios de que se estaba distanciando del campo pro-israelí. Se realizaron algunos esfuerzos frenéticos para recuperarlo. Según Candace Owens, Kirk había sido presionado para que suavizara sus críticas, que Ackman orquestó una intervención, que el propio Netanyahu había llamado a Kirk para invitarlo a la entidad sionista, y que se ofrecieron donaciones enormes por un total de $150 millones a Turning Point USA para mantener a Kirk a bordo. Ackman e incluso Netanyahu negaron las acusaciones, pero lo que es innegable es que los sionistas tienen un problema con la derecha y por eso están invirtiendo millones en financiar un programa de influencias conservadoras estadounidenses. A finales de 2024, la Knesset, Parlamento israelí, aprobó un presupuesto de $150 millones para operaciones de Hasbara o propaganda dirigida a Occidente. Esta financiación aumenta los cientos de millones contribuidos por fundaciones sionistas en Estados Unidos. En julio de 2025, Jonathan Greenblatt, de la ADL, visitó el Parlamento israelí para discutir el concepto de la octava guerra frontal en la información en Estados Unidos. The information sphere, the infosphere, is the eighth front in this war. Also in July, también en julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores sionista anunció que enviaría a 550 influencers estadounidenses en un viaje totalmente pagado a los territorios ocupados por Israel antes de finales de año. A finales de mes, el propio Netanyahu anunció la octava guerra frontal de Israel en la información en Estados Unidos y la asesora de fe de la Casa Blanca, Paula White-Cain, declaró: Dios solo bendecirá a aquellos que bendigan a Israel. El 31 de julio, la Conferencia de Presidentes Cristianos por Israel, CCPI, creada a mediados de 2024 con la misión de cimentar el apoyo sionista cristiano a la colonia sionista, celebró una reunión privada para contrarrestar la difamación de Israel por parte de la derecha woke dirigida a influencers como Tucker Carlson, Candace Owens y Marjorie Taylor Greene. A principios de agosto, Bill Ackman organizó su reunión en los Hamptons para discutir el apoyo a Israel con influencers, incluido Charlie Kirk. Natasha Hutchinson, de UK Lawyers for Israel, también estuvo presente en la intervención de alta presión para poner a Kirk en línea. Según testigos, Hausdorff fue vista gritándole a Kirk. A principios de octubre, Israel 365 llevó a un grupo de influencers estadounidenses en un viaje pagado a una colonia sionista. Posteriormente, inundaron sus redes sociales con contenido pro-israelí. El 1 de octubre, el Parlamento israelí ya había aprobado otros $40 millones para el presupuesto de Hasbara destinado a campañas de influencia global y financiar más delegaciones internacionales. Los sionistas están decididos a asegurarse de que el movimiento MAGA se mantenga leal al genocidio.
Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel, más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spin Watch. El colaborador invitado de hoy es Guy Christensen. Es un joven influencer estadounidense de TikTok con millones de seguidores que ha utilizado su considerable plataforma para hablar en nombre del pueblo palestino, y eso lo ha convertido en blanco de calumnias por parte del lobby sionista. Después de que lo invitaran a hablar junto a Jill Stein en un evento antiguerra el año pasado, hubo un intento de incriminarlo por terrorismo, desencadenando una investigación del FBI. Pero no se deja intimidar por estos juegos sucios y sigue siendo un opositor franco a los crímenes de lesa humanidad de Israel. Bienvenido al programa, David. Hay una crisis en el apoyo al genocidio en la derecha política de Estados Unidos, ¿no es así? Sí, por supuesto. Está simbolizado por MAGA. Hagamos América grande otra vez. Y por supuesto la pregunta es, ¿realmente creen en América primero o creen en Israel primero? Y esa, por supuesto, ha sido la división. Y cada vez hay más gente en la derecha que dice, no deberíamos pensar en Israel primero, deberíamos pensar en América primero. Así que Tucker Carlson, Candace Owens, incluso alguien de la extrema derecha como Nick Fuentes, el nacionalista blanco, todos han estado diciendo cosas bastante similares y alejándose del sionismo. Marjorie Taylor Greene, la congresista, es una de las personas clave y francas, y eso ha sido extremadamente interesante, que la derecha esté fracturada de esta manera. Y por supuesto, esto ha significado que los sionistas se han vuelto desesperados y han intentado poner mucho esfuerzo en apuntalar ese muro disolvente que ha habido. Y por supuesto, la historia de Charlie Kirk es solo el último ejemplo de eso. Vimos la intervención que lanzó Bill Ackman, el multimillonario sionista, Natasha Hutdorf de UK Lawyers for Israel, lo que ella estaba haciendo allí, quién sabe, gritándole a Kirk para que volviera al redil, y luego, unos días después, él dijo que estaba muerto, con un disparo en el cuello. Ciertamente, y por supuesto, comprando cada vez más también los medios de comunicación en Estados Unidos. Pero, Guy, quiero decir, ¿cuál es tu opinión sobre cómo está la derecha política en Estados Unidos? Parece cada vez más dividida respecto al sionismo. Creo que hay que comparar esto con la fractura que ocurrió en el Partido Demócrata en 2024 sobre el sionismo. Paralizó por completo su poder político cuando se desalinearon con su base, que rápidamente se volvió contraria a Israel tras el 7 de octubre. Este problema creció. Los demócratas lo ignoraron. Continuaron financiando el genocidio. Permitieron la expulsión de la mayoría de los críticos en el partido que tenían poder en el Congreso por parte del lobby pro-israelí. Y esto finalmente contribuyó significativamente a la pérdida electoral de Kamala. Y ahora estamos viendo que ocurre lo mismo con el ala conservadora de Estados Unidos, que ha sido más lenta en darse cuenta de la verdad sobre el sionismo. Pero ahora estamos viendo cómo la conciencia se extiende entre la base en 2025 y se repiten algunos de los mismos efectos. Bueno, David, quiero decir, ¿conoces esta intervención sionista para tratar de influir en Charlie Kirk? Quiero decir, no salió según lo planeado, ¿verdad? No salió. Quiero decir, ha habido todo tipo de negaciones. Candace Owens habló de ello, y Marx, Blumenthal y otros en The Grey Zone informaron sobre ello, y luego Ackman salió con esta gran respuesta, diciendo que tenía los comprobantes y que podía zanjar esto bastante fácilmente, y emitió un comunicado, y resulta que ya sabes, Max Blumenthal, por ejemplo, en Grey Zone pudo volver con varias fuentes que todas reafirmaban todo lo que habían informado originalmente, y fue una intervención de alta presión, y él estaba genuinamente preocupado. Por supuesto, lo vimos después de esa intervención. Lo vimos en un podcast hablando con Megyn Kelly, hablando de las formas inaceptables en que operan los sionistas. Así que está perfectamente claro que eso fue lo que sucedió allí. Y el hecho de que Natasha Hutdorf, de UK Lawyers for Israel, fuera testigo de gritos, es un detalle realmente hermoso, ¿no? De la forma en que se operó. Guy, ¿crees que estas influencias están realmente ayudando a la causa sionista?
Diría que no, especialmente después de que han sido reveladas al público como agentes extranjeros y colaboradores sionistas. Los conservadores no son estúpidos. Saben que trabajar para Netanyahu es lo opuesto a lo que debería ser América primero. Y los continuos esfuerzos de los sionistas por redefinir el movimiento América primero y engañar a los conservadores para que crean que Israel es el bueno de la película solo van a seguir saliendo mal. Como dije, los sionistas se ven forzados a acabar su propia tumba e intentar retener el control sobre los estadounidenses. Por ejemplo, el lobby sionista se vio forzado a salir completamente de las sombras en 2024. Tuvieron que gastar $250 millones en nuestras elecciones para mantener una supermayoría de sionistas en el Congreso. Y este año estamos viendo a ambos bandos unirse para elegir candidatos antisionistas. Aumentar sus campañas de influencia contra los conservadores solo va a atraer más atención sobre su corrupción y su maldad. Este programa es una prueba de ello. Estamos aquí ahora mismo usando sus esfuerzos para mostrarle a la gente la verdad. Sus armas están siendo vuelta contra ellos y lo que hemos visto es que nuestro lado se beneficia mucho más de este juego. Y espero que algunos de estos mercenarios terminen viendo este segmento, porque quiero preguntarles si saben que se están condenando a sí mismos a la Haya. En Nuremberg, gente como ellos no escapó a la rendición de cuentas, aunque no estuvieran en primera línea. Es como si tú hubieras ido en un viaje pagado a los campos de exterminio de Gaza en pleno apogeo de un genocidio para decirle al mundo que no había hambruna. Eso es como ir a Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial para negar el Holocausto. Es una locura y no puedo entender por qué se arriesgarían. Ciertamente, una analogía muy acertada, Guy. Pero David, quiero decir, mencionaste a Natasha Hausdorff en tu respuesta anterior, de UK Lawyers for Israel. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ella? Bueno, ella es como la chica póster de UK Lawyers for Israel. Se ha convertido en una de las portavoces clave. UK Lawyers for Israel es una organización que juega un papel clave en la guerra jurídica, Lawfirst, en el Reino Unido, junto con Campaign Against Antisemitism y la Community Security Trust, y una falange de grupos pro-israelíes. Fue creado originalmente bajo la influencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tel Aviv. No es una organización británica que se creó así nomás. Fue influenciada y creada desde Tel Aviv, al igual que casi todos los grupos de los que hablamos y hablaremos más adelante en el programa. Y ella se ha convertido en un rostro muy prominente, y es interesante que claramente esté siendo llevada a los círculos principales del lobby sionista en Estados Unidos, y eso es bastante inusual. No conozco a ninguna otra persona principal de UK Lawyers for Israel, o de hecho, de la CST, o de la Campaign Against Antisemitism, que tenga ese tipo de acceso. Así que claramente está siendo impulsada por el lobby sionista estadounidense, incluido alguien como Ackman, que es un multimillonario y ha impulsado mucho de esto. Así que ahí hay una indicación de que ella es alguien que está siendo impulsada desde Tel Aviv, no solo desde dentro de Estados Unidos, y se ha convertido en una especie de tótem para... Se ha expuesto mucho en esto con su aparente griterío. Y por supuesto, la Community Security Trust está financiada por el Estado británico, ¿verdad? Con dinero público. Bueno, muchos de estos grupos de lobby israelí están financiados por el erario público británico. De hecho, la Community Security Trust fue financiada durante varios años directamente por los servicios de inteligencia británicos. Sí, interesante. Bueno, Guy, ¿qué opinas de estas influencias de que les paguen $7,000 por cada publicación en redes sociales? Quiero decir, es dinero bien gastado. Is it money well spent? Quiero señalar que yo he hecho miles de publicaciones en redes sociales y nunca he ganado $7,000 por una sola publicación. Es una cantidad increíble de dinero. Y para que valga la pena en las redes sociales de hoy, estos videos tienen que tener millones y millones de vistas y también funcionar bien como propaganda. Y puedo decir que ninguno de los creadores a los que se les paga para publicar propaganda sionista lo está logrando con éxito. Es realmente un desperdicio de dinero y también es el costo para sus marcas personales. Piensa en el tipo de persona que está dispuesta a vender su moral a un país extranjero.
Perdedores estafadores son el único perfil que encaja. La mayoría de estos mercenarios estadounidenses pagados han tenido sus carreras enteras hechas por el astroturfing, activismo artificial, sionista, o estaban estancados en sus carreras y vieron el sionismo como una forma de elevarse y enriquecerse. El grupo de influencers pagados por Bright Partners no fue seleccionado por su retorno de inversión, ROI. Fueron seleccionados por su disposición a obedecer. Puedes ver cualquier video de Javier de Russo, uno de los influencers pagados, y su energía es insufrible. La forma en que abraza a la masacre, la forma en que se ríe directamente a la cámara, aleja a cualquiera. Y si yo fuera ellos, literalmente le pagaría a Javier para que no hiciera ese tipo de cosas, porque no es una buena imagen para el sionismo en absoluto. Algunos de ellos, como Deborah Lee, que consigue algunas apariciones en Fox News, pueden valer un poco más, pero al final del día es una propuesta perdedora. Sí, es una muestra, Guy, de su desesperación. Sin embargo, aunque pueden tener a la clase política en el bolsillo y a la clase mediática en cuanto a la opinión pública internacional, ya sabes, en todos los países del mundo, es abrumadoramente contraria a la entidad sionista, ¿no es así? Sí, creo que cualquier persona en su sano juicio desconfía de los medios de comunicación convencionales, y ahí es donde la propaganda sionista ha tenido el mayor éxito. Y así han visto que han tenido que recurrir a fuentes independientes, creadores, voces independientes para intentar impulsar su propaganda. Pero se topa con los mismos problemas por los que la gente ya desconfía de los medios de comunicación convencionales. Sí, absolutamente. Bueno, nuestro próximo informe descubre hasta qué punto la colonia sionista está llegando para esquivar el impacto de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, en Estados Unidos, y el hecho de que están siendo ayudados a hacerlo por la administración Trump. Documentos publicados por Anonymous for Justice desde dentro del Ministerio de Justicia sionista muestra que en 2018 contrató secretamente a abogados estadounidenses para asesorarse sobre cómo evadir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA. Los documentos muestran que los funcionarios proponen crear una nueva organización sin fines de lucro estadounidense para canalizar fondos para actividades de Hasbara en Estados Unidos, evitando el escrutinio bajo la ley. Lyad Glasser, entonces asesora legal del Ministerio de Asuntos Estratégicos, escribió que, aunque la organización sin fines de lucro no estaría formalmente gestionada desde Israel, citó, tendremos medios de supervisión y gestión, por ejemplo, a través de la concesión de subvenciones, y cito, mecanismos de coordinación informal, incluyendo reuniones y actualizaciones orales. Además, el régimen colocó a una oficial israelí, la brigadier general Sima Bagdin-Gil, en la organización sin fines de lucro, quien también serviría en la compañía de interés público creada para gestionar la batalla propagandística. Los documentos predicen con precisión lo que el régimen haría, colocando a Bagdin-Gil y a otra exoperaria senior de la MSA, Revital Krakowski, en el Combat Antisemitism Movement en 2020-2021 y a Bagdin-Gil en un organismo supuestamente académico conocido como ISGAP en 2023. Today is a special day for me, for the Jewish community worldwide, and for the Combat Antisemitism Movement which I represent. Los obstáculos que la FARA imponía a los sionistas ahora están siendo eliminados por la administración Trump. El 5 de febrero de este año, en su primer día en el cargo, la fiscal general Pam Bondi disolvió el grupo de trabajo sobre influencia extranjera, Foreign Influence Task Force, la oficina del Departamento de Justicia responsable de hacer cumplir la FARA. La directiva específicamente limita la capacidad de los fiscales de DOJ para imputar penalmente a aquellos involucrados en propaganda. En el verano de 2025, aparecieron nuevas entidades de Hasbara, 3 grupos nuevos y oscuros registrados bajo FARA, pero parecen haberse registrado de una manera que explota la directiva del 5 de febrero de Pam Bondi. Clock Tower X LLC se registró con FARA para proporcionar contenido pro-israelí producido por IA en redes sociales e influir en las respuestas de IA. Recibirá $6 millones de Havas Media, una filial alemana que actúa como pantalla financiera para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Clock Tower también subcontratará parte del trabajo a Salem Media Group, la red de medios conservadores más grande,
Su director de estrategia es propietario de Clock Tower, Bridge Partner LLC, propiedad de los israelíes Yair Levy y Yuri Steinberg, se registró como agente para la campaña de influencers Proyecto Easter de Israel. Recibió $900,000 para pagar a influencers online que publiquen sobre Israel en 2025. Ambos propietarios de Bridge Partners están afiliados a Salem Media Group. La guerra por la mente conservadora está en pleno apogeo. David, quiero decir, esos documentos publicados por Anonymous for Justice que sugieren un control indirecto de los grupos de lobby israelí son bastante condenatorios, ¿no? Sí, es maravilloso. Quiero decir, hemos estado siguiendo al Ministerio de Asuntos Estratégicos desde 2018 y en particular a ese funcionario legal, Liaz Glasser, de quien estábamos al tanto. Así que lo que sabíamos era que crearon esta compañía de interés público, que ahora llaman Voice for Israel. Anteriormente se llamaba Concert y utilizaba pantallas, cutouts, incluyendo, por ejemplo, el Combat Anti-Semitism Movement, para disfrazar el flujo de dinero, pero no pudimos demostrar que lo estaban haciendo deliberadamente y que tenían medios de control, y ese documento que se filtró allí de 2018 muestra que en realidad tienen medios informales de control, y dicen que aunque técnicamente no están a cargo de ello, que tienen formas y medios de hacerlo, y por supuesto también van a colocar, como de hecho hicieron en 2020 y luego en 2023, oficiales israelíes dentro de las supuestamente independientes organizaciones sin fines de lucro estadounidenses para controlarlas. Sí, ciertamente. Bueno, Guy, tengo entendido que te ofrecieron dinero para publicar Hasbara sionista, ¿verdad? Sí, así es. Esta situación es lo que realmente solidificó mi apoyo a los derechos palestinos. Cuando ocurrió el 7 de octubre, no sabía nada sobre Israel o Palestina. Tenía 17 años. Estaba en mi último año de secundaria. En resumen, cuando la propaganda sionista inundó todos mis feeds, me sorprendió, francamente, verlos llamar animales a todo un grupo de personas, pidiendo que Israel los mate a todos. Y me impulsó a investigar. Y hete aquí que las organizaciones de derechos humanos habían estado advirtiendo durante años sobre la brutal ocupación, sobre la prisión al aire libre que ya era Gaza. Y como ya tenía una plataforma, decidí usarla para hablar. Ya sabes, fue mi decisión. Pero, ¿para qué tenía una plataforma si no iba a usarla para hacer lo correcto? Y así terminé haciendo algunos videos hablando sobre la lucha palestina por la libertad, solo videos muy superficiales apoyando a Palestina. Y poco después, creo que 1 o 2 semanas, recibí un correo electrónico de un medio de comunicación israelí ofreciéndome $5,000 para transmitir en vivo en mi página de TikTok y prometer mi apoyo a Israel. Me horroricé. Mi moral no está en venta y expuse rápidamente este incidente y cómo los sionistas estaban haciendo esfuerzos para comprar apoyo para sus crímenes de guerra, que ya eran más que evidentes. Y mira, intentan comprar el apoyo de un estadounidense de 17 años para un genocidio en desarrollo, apoyo para sus crímenes de guerra. Pero la parte más interesante aquí no es esa historia, es que me puse en contacto con mis amigos creadores, con los que estaba en el niche de comedia en TikTok a principios de 2023, y les pregunté, oye, esto es aleatorio, pero ¿han recibido ofertas similares? Y las habían recibido. Un puñado, varias personas, compartieron conmigo correos electrónicos de otros medios israelíes como Haaretz por una campaña de 1 semana pagando $250 o más por video por cubrirla, entre comillas, crisis de rehenes israelí, basada en un puñado de artículos de Haaretz. Para muchos de nosotros, esto fue una llamada de atención muy temprano. Lo fue para mí, y lo que aprendimos de esto es que, ya sabes, Israel siempre ha estado pagando a la gente y pagando por influencia en todo el mundo y en Estados Unidos. La diferencia es que antes podían hacerlo de manera sutil y sin mucha resistencia, hasta que comenzaron este genocidio en directo. Sí, ciertamente. Arroja luz sobre sus intentos de restar importancia al hecho de que están tratando de comprar este tipo de influencia. Pero, David, quiero decir, ¿qué hay de este personaje, la brigadier general Sima Baknin-Gil, que fue colocada dentro de estos grupos de lobby estadounidense? Ella es una oficial de inteligencia israelí de enlace. Era entonces la censora jefa del gobierno israelí. Así que pasó mucho tiempo, ya sabes, tachando,
redactando cosas en la prensa y luego fue la directora general del Ministerio de Asuntos Estratégicos con Gilad Erdan cuando él era el ministro y estaba a cargo de todas las actividades de Hasbara, incluidas todas las actividades encubiertas en todo el mundo. Y luego lo que pasó fue que la trasladaron al Combat Anti-Semitism Movement, la supuesta ONG estadounidense independiente creada para trabajar con la compañía de beneficio público. Ella ya había sido parte también de las reuniones de Concert Voice for Israel, así que estaba en ambos lados. Ahora está en ISGAP, la Organización Internacional de Políticas Públicas, y está trabajando allí. Bueno, eso claramente es la siguiente etapa de su canalización. De hecho, bien, Guy, ¿qué piensas de esto? De este ataque a las iglesias, incluida la iglesia de Charlie Kirk? En primer lugar, creo que es muy ofensivo para los cristianos. Entiendo que una de las razones por las que muchos conservadores inicialmente se vuelven antisionistas es porque se enteran de cómo los sionistas tratan a los cristianos cuando escuchan cómo los francotiradores israelíes asesinan a 2 mujeres cristianas palestinas dentro de una iglesia en Gaza, o cómo la población cristiana de Gaza corre el riesgo de ser completamente borrada por Israel, o cómo Israel bombardeó la tercera iglesia más antigua de toda la cristianidad, ubicada en Gaza y protegida por los palestinos durante más de 1600 años. Es un ataque a su religión y pueden ver a qué se enfrentan los palestinos, a qué nos enfrentamos nosotros, y también es escupir sobre la memoria de Charlie Kirk, a quien aprecian. Los líderes israelíes y los sionistas rápidamente exhibieron a Kirk como el mejor amigo de Israel inmediatamente después de su asesinato, pero todos supimos en las semanas siguientes que él había decidido abandonar por completo la causa pro-Israel. Bueno, muchísimas gracias, Guy. Lamentablemente, con esto llegamos al final del programa de hoy. Quisiera agradecer formalmente a nuestro invitado Guy Christensen y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Si quieren acceder a más contenido como este, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, X, Facebook, Rumble y Telegram. Volveremos la próxima semana con nuevas revelaciones e información que no encontrarán en los medios corporativos. Así que no se pierdan nuestro próximo encuentro aquí en Palestina Desclasificada. Hasta entonces, soy Chris Williamson despidiéndose. Hasta la próxima. This is Chris Williamson saying bye for now.